2 semanas de vacío. La llamada a Dragon al inicio del arco cobra sentido. La muerte del Dr. Vegapunk estaba destinada a ser el punto clave del incidente de Egghead. Pero, ¿qué significa morir para una conciencia que está dividida en 7? ¿Cuál es el futuro del humilde genio científico en el venidero arco de Elbaf? ¿Qué papel va a jugar en el arco de la gran guerra final? Y perdónenme la tardanza, que tuvimos el cumpleaños de Amanda, el en vivo con los otros youtubers, Leveli, el mariachi y muchísimo trabajo. Las consecuencias del increíble haki de Joy Boy aún seguían retumbando en la isla del futuro. Desde las afueras veíamos cómo el barco de los gigantes junto con el Tao Sansoni se alejaban de la costa, dejando a cientos de marines atrás. La voz del Denden Mushi hablaba confundida buscando respuestas, que qué le había pasado a todos, mientras que desde los barcos veíamos ahora sí los cuerpos de los marines desmayados, soltando espuma por la boca. La Serafín Boa había soportado el devastador haki, ya sea por su propia fuerza o porque es una clon biomecánica, pero de todas formas la veíamos allí tratando de despertar a los vicealmirantes, advirtiéndoles que los sombreros de paja se estaban escapando, pero ni él, ni la vicealmirante Dol, ni nadie estaban conscientes. Desde el barco de Elbaf, uno de los gigantes monitoreaba todo con sus binoculares, confirmándoles a sus capitanes que los marines estaban inconscientes. Dory y Broggy, felices pero también impresionados, se decían entre ellos que ese haki había sido incluso más fuerte que el del pelirrojo Shanks, pero que a pesar de haber sido tan devastador, realmente no habían sentido hostilidad en él. Luffy, aún con su forma Nika, también sonreía al escuchar el nombre de Shanks, y tal vez también por haber sentido el cálido haki de Joy Boy. Y gritando desde lo lejos, le agradecía al robot ancestral gigante por haberles ayudado. Así el robot inconsciente, muerto, no sabemos, pero aún arrodillado, medio escuchaba la voz de Luffy, el hombre que le había recordado a su nakama Joy Boy, y acercándonos a su cara veíamos que quería reaccionar, pero las fuerzas ya no le alcanzaban, y aún así la risa de Luffy alegraba todo. Dory y Broggy, riendo también, rápido reaccionaban diciéndoles a todos que este era el momento, que debían escapar ahora que todos los marines estaban durmiendo. Ya escucharon a los capitanes, vociferaban el resto de los gigantes, más que listos para escapar de Egghead. Y prepárense porque nos vamos a Elbaf. Así, en este panel que le pone punto final a Egghead, veíamos el barco de los gigantes en primer plano. Don, a un lado el Tao Sansoni, todo lleno de dinamismo, de energía. No puede ser. Ahora sí, nos vamos hacia la tierra de los gigantes. Bonnie abrazaba a su padre, Zoro suspiraba, Usopp desde el Sony veía a lo alto a sus viejos amigos Dory y Broggy, el reencuentro más esperado. Nami tenía a Luffy decrépito en su regazo, pero Sanji, a un lado del mástil, pensativo, se acercaba al cuerpo de Vegapunk. Confundido le preguntaba al cadáver que de qué se había tratado todo esto, ¿salvarlo? ¿Dejarlo morir? ¿Que cuál había sido el propósito de todo esto? ¿Acaso una broma? Que aunque no había podido escuchar todo lo que dijo, todo esto era demasiado raro. Pero interrumpimos para un flashback. Egghead, 2 semanas atrás, un salto temporal al pasado. Ahora sí, prepárense para las explicaciones. Desde las afueras del laboratorio escuchábamos a Shaka revelar que había detectado anomalías en las señales del centro de poder. Pitágoras lo secundaba diciendo que había visto las fluctuaciones en la densidad de las partículas y el flujo de los neutrones, que todo esto era muy sospechoso. Así veíamos a Shaka de cerca explicando que la energía proporcionada a los Serafins, esa energía destinada a su crecimiento y activación, había sido aumentada sin explicación, que si esto había sucedido por error iba a ser un gran problema, mientras Pitágoras, viendo los estudios en las manos de Stella, se daba cuenta que los números no coincidían con las pasadas lecturas, que la energía sí había aumentado, pero que aún así el centro de poder
poder se encontraba estable. Shaka inmediatamente llegaba a una conclusión, advirtiéndoles a Stella y a Pitágoras que lo más seguro era entonces que alguien había estado manipulando esos datos y que esto probaba que ese alguien había robado la flama madre, y que debido a la meticulosidad con la que la manipulación de datos fue hecha, el culpable tenía que ser un Vegapunk. ¿Qué? A Stella se le saltaban los ojos, pero inmediatamente se le venía a la cabeza el nombre de Lilith. Shaka, sin poder confirmarlo, pero con la misma sospecha, le decía que al menos ellos tres estaban libres de culpa, pues su inocencia podía ser probada. Shaka les decía que después de todo, una cantidad enorme de energía había sido robada. Stella entonces respondía que tenían que abrir bien los ojos y observar a los 4 Vegapunks restantes para determinar quién era el culpable, en especial a Lilith, volvía a agregar. Shaka continuaba diciendo que a partir de ahora tenían que poner sus cerebros en modo sigiloso, que no debían subir sus memorias a Pon Records aún. Pitágoras lo volvía a secundar diciendo que si lo hacían, el traidor se iba a dar cuenta que ellos ya sabían. Otro salto temporal, ahora una semana antes del incidente. ¡Atención!, gritaba Pitágoras exaltado. ¡He descubierto quién es el traidor! ¡Es York! ¿Qué? Shaka y Stella no lo podían creer. A continuación veíamos a York durmiendo mientras que los otros 3 Punk seguían hablando de ella. Pitágoras se había dado cuenta que las memorias que York había subido a Punk Records tenían algo raro y que también había confirmado con las cámaras de vigilancia que todas habían sido alteradas. Stella estaba en shock, simplemente no podía creer que fuese York, pidiéndole disculpas a Lilith por haber pensado mal de ella. Shaka entonces agregaba que él también había descubierto a alguien que había comandado a las bestias marinas armadas sin permiso. Pitágoras le seguía sumando a la lista diciendo que también había encontrado un Dendenmushi blanco de esos imposibles de rastrear. A Stella entonces se le ocurría la idea de reconstruir la llamada del Dendenmushi blanco para saber qué se había dicho cuando el traidor lo utilizó. Así los 3 sentados en el laboratorio se ponían a reproducir la llamada de York a Marilloa, al Gorosei, el día en que York les dijo que el Dr. Vegapunk estaba investigando el siglo vacío, la primera vez que York se puso en contacto con ellos. Stella se golpeaba la cabeza decepcionado de que York hubiese llegado hasta esas instancias, que entonces ya no era ningún misterio porque agentes del Cyberpol seguían llegando a la isla. 6 días antes del incidente, otro salto temporal, Vegapunk reaccionaba a la noticia: el reino de Lulusia ha sido exterminado, que los detalles aún estaban muy oscuros, pero que tenía un mal presentimiento de todo esto. Así Stella le pedía a Pitágoras que por favor monitoreara los niveles del mar en todo el mundo. Shaka entonces le preguntaba a Stella que si pensaba que lo que le había sucedido a Lulusia tenía algo que ver con el robo de la flama madre. Vegapunk apenado le respondía que sí, que desafortunadamente estaba seguro que una porción de la flama madre debió haber sido enviada a Marilloa usando las bestias marinas armadas como transporte, y que si le permitían caer en conjeturas, tenía el presentimiento, temía estar en lo correcto, que el gobierno mundial poseía una de las armas ancestrales y que la flama madre que robó York fue seguramente el combustible para activar esa arma. Así lo veíamos a Stella sentado con ambas manos sobre la frente, lamentándose haber sido tan ingenuo, tan idiota, culpándose y con mucha razón por haber personificado a su codicia, que solo un tonto habría podido hacer algo así. Shaka entonces preguntaba que si había alguna ventaja o beneficio si decidían capturar a York en ese mismo momento, a lo que Stella le respondía que ya era muy tarde para eso, que los motivos de York eran ya irrelevantes, que el daño ya estaba hecho, que el gobierno iba a venir a exterminar a todos los que supieran sobre el siglo vacío, que como York ya había demostrado que tenía valor por haber entregado la flama madre, lo mejor que
podían hacer era usar ese lazo, esa confianza que el Gorosei le tenía a York para tratar de mitigar las consecuencias. Shaka le decía a Estela que aún tenían la posibilidad de escapar de la isla si lo hacían ahora. Pero Vegapunk estaba varias jugadas adelante, respondiéndole que no tenía ningún sentido, pero que sí preparara un barco para que los habitantes de la isla pudiesen salir de allí, pero que para ellos, los Vegapunk, era sencillamente imposible escapar, que a estas alturas la marina ya debía haber emitido la orden de captura y ejecución, que si escapaban los iban a perseguir hasta el último rincón del mundo, que de esa manera sus inevitables muertes serían un gran desperdicio, que si en cambio se quedaban aquí en Egghead, al menos en la isla del futuro tenían algo que Ohara no tenía hace 22 años cuando los exterminaron, que tenían los recursos para poder esparcir sus voces, para defenderse, para poder dejarle un último mensaje al mundo. Así veíamos a Estela completamente confundido, tratando de reaccionar de quién demonios era verdaderamente el gobierno mundial, que mientras más se acercaba a la verdad, más borroso parecía todo, pero que si debía morir, ahora sí veíamos su rostro lleno de determinación, que si debía morir, iba a vender su vida a un precio muy alto, que su muerte les iba a costar caro. Así ya más calmado, Estela se disculpaba con Shaka y con Pitágoras por haberlos arrastrado a este drama. No seas tonto, le respondía Shaka, que después de todos, ellos también eran Vegapunk, que tenían planeado justo lo mismo, que estaban dispuestos justo a lo mismo, pero que después de todo esto, solamente una pregunta querían hacerle. Continuaba Shaka frente al tanque en donde se encontraba Punk Records, el cerebro gigante, la conciencia de Estela. Y la pregunta era, ¿qué exactamente significa la muerte para ellos? Si una base de datos como Punk Records iba a seguir existiendo, ¿qué significaba morir? Muy buena pregunta, contestaba Estela. Pero interrumpiendo, escuchábamos desde la ciudadela que todavía había una cosa de la que tenían que ocuparse antes de seguir con el plan, que debían resguardar a toda costa la tecnología responsable de crear las nubes artificiales, que este invento será el salvavidas de la gente en el cercano futuro apocalíptico en el que el mundo se quedase completamente inundado. Luego veíamos a York, ignorante de que Estela ya conocía su identidad, entrando al basurero de Egghead, viéndolo arriba del robot ancestral gigante, monitoreando en secreto y con su cara de tonta preguntándole que qué estaba haciendo. Estela le respondía al principio un poco agitado al ser descubierto cerca del robot, pero de inmediato recobrando la compostura, diciéndole: eres tú, York, aquí nada, más de lo mismo, diciéndole que si los experimentos con la flama madre le permitían mover esta cosa de hierro gigante, que sería una proeza si lo lograban, una energía ilimitada. York sonriendo hipócritamente le daba la razón, y Estela con una sonrisa por fuera, pero en su interior daba gracias de que tal energía aún no estuviese completamente desarrollada. Otro salto temporal, 2 días antes del incidente. Allí, dentro del robot gigante, veíamos a Shaka preparando el Dendenmushi para grabar el mensaje de Vegapunk. ¡Atención, mundo! Soy el Dr. Vegapunk, un humilde genio científico. Y saltándonos la grabación del mensaje que ya escuchamos, veíamos a Estela y a los otros 2 Punk encima del hombro del robot platicando, diciendo que esta transmisión iba a ser una gran sorpresa para el mundo, que la gente tenía el derecho a conocer la verdad y que además nadie nunca iba a sospechar que el transmisor del mensaje estaría escondido aquí dentro del robot ancestral, sin mencionar que su propia muerte sería la que activaría ese mensaje. Y así los 3 recostados en unas camillas escuchaban a Estela diciendo que debían asegurarse que nadie conociera este plan, que cualquier anormalidad en su forma de comportarse iba a ponerlo todo en riesgo, y que debido a esto borrar sus memorias era la única respuesta, que iban a olvidar todo lo relacionado a este asunto, el hecho de que York robó la flama madre, el hecho de que sus vidas estaban en peligro, todo, que iban a tener que sufrir todas estas bombas nuevamente como si fuera la primera vez, el temor de perder la
la vida, pero que tenían que tomar esta medida porque así, aunque el plan saliera mal, aunque se desviaran las cosas, aunque todo estuviera patas arriba, la victoria aún sería nuestra. Don, un cortocircuito, las memorias de Estela, Shaka y Pitágoras han sido borradas. Así de pronto los tres despertaban en la sala de memorias del laboratorio, confundidos del por qué estaban allí. Enseguida Estela encontraba una carta a mano escrita por él. Buenos días a los tres. Se darán cuenta que les faltan 2 semanas de recuerdos, decía la carta. Esto ha sido por decisión propia. Muchas cosas van a resultar sorprendentes, lo que me resulta irónico, pero déjenme les digo una cosa. El gobierno mundial ya sabe sobre nuestra investigación del siglo vacío. ¿Qué? ¿Cómo se enteraron? Reaccionaban Estela, Pitágoras y Shaka. Pero no se preocupen, continuaba la carta. Ya he tomado las medidas necesarias. Lo que van a tener que hacer es poner toda su fe en mí y estar dispuestos a morir. ¿Qué? ¿Realmente me estoy pidiendo que me deje morir? Preguntaba Estela. Ah, y una cosa más, seguía la carta. Estela, el Yonko, Luffy, Sombrero de Paja y Bonnie están en la isla. ¿Qué? El Cyberpol 0 viene en camino también. ¿Qué? También viene una Buster Call con barcos armados del gobierno. ¿Qué? Oh, y el almirante Kizaru junto con el santo Jay García Saturno también vienen a la isla. ¡No puede ser! Así volvíamos a unas horas antes del incidente, cuando Vegapunk estaba manejando el Vegatán con Sanji como copiloto, diciéndoles que después de que rescataran a Bonnie, lo mejor sería que él se quedase aquí en la isla para sacrificarse. Sanji, confundido, le preguntaba que por qué, que si acaso el viejo no les había pedido que le salvaran la vida, que lo sacaran de Egghead, pero Vegapunk, seguro de sí mismo, le respondía que ya no era necesario, que ya no tenían que ayudarlo a escapar, que lo había pensado, que lo dejaran morir aquí. Sanji, sorprendido, le preguntaba que si se había vuelto loco, que si de repente le habían dado deseos suicidas. Para nada, todo lo contrario, le respondía Estela, explicándole que estaba convencido de que su propia muerte iba a detonar algo muy importante. Sanji entonces decía que esto iba a ser un alboroto, que no lo podían dejar morir así nada más, que tenían que hacer algo, pero luego Vegapunk de la nada le decía a Sanji una cosa más, algo acerca del One Piece. ¿Qué hay con ello?, le preguntaba Sanji, y viendo a los gigantes de Elbaf celebrando el escape de Egghead con Luffy decrépito y Usopp en las manos, todos dirigiéndose con amigos hacia la isla de los sueños, Vegapunk le había dicho a Sanji que eran ellos, que quería que fuesen ellos, los Sombrero de Paja, los que encontraran el One Piece. Pensando 2 jugadas adelantadas. Fin del capítulo 1123 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.